¿Están todas las partes, doctora? Sí, doctora. Damos por finalizado el cuarto intermedio establecido en el expediente número 19.785, letra G, año 2018, Gordillo, Dardo, Nicolás y otros, homicidio doblemente calificado por ensañamiento y ejercicio abusivo en el cargo de funcionario policial, lesiones graves doblemente calificadas e incumplimiento de los deberes de funcionario público. El tribunal se encuentra receptando la prueba testimonial. Doctora, ¿qué testigos han comparecido? Doctora, en primer lugar quiero informarle que la testigo Maldonado Robledo, Sonia, no pudo comparecer en el día de la fecha porque regresa del turno médico recién en el día de mañana. Y la testigo Mónica Gabriela Jiménez reside en la ciudad de Chilecito, por lo que ambas van a ser citadas para la próxima jornada. En consecuencia están presentes Garay Roque Antonio y Pereira Juan Carlos. Bien, haga comparecer a Garay Roque Antonio. Señora Presidenta, ¿me podría dar la palabra? Sí, tiene la palabra, doctor. Muchas gracias, señora Presidenta. Bueno, buen día a todos. Señora Presidenta, antes de que comencemos con el testimonial y atento a la notificación realizada por WhatsApp de la señora secretaria, de lo cual dice que estimativamente el día 25 del corriente mes se podrían realizar los respectivos alegatos, de lo cual vengo a solicitar que yo el día 25 de noviembre tengo una audiencia a elaborar en el juzgado número 2, Secretaría B, en la causa de Maldonado Grades contra Imprentas y otros despidos, y de la cual la causa ya fue notificada el año pasado para este año sobre la cuestión laboral. Como se trata también de una causa importante como son créditos laborales y de carácter alimentario, solicitaría que el tribunal se la puede fijar ya sea día posterior al 25 o día anterior al 25 a los fines de que se realicen los alegatos. Nada más era para informarle eso el Altísimo Tribunal para que lo tengan en cuenta, ya que como no está fijada en forma definitiva, lo vengo a informar para que lo tengan en cuenta. Bueno, muchas gracias. Doctor, lo vamos a tener en cuenta. Quédese un minutito de pie si le tomo juramento. Buen día. Ha sido usted citado como testigo y como testigo tiene la obligación de decir lo que sepa y aquí se le pregunte. El Código Penal reprime con prisión a quien se pronuncie con falsedad o reticencia. Si esa falsedad o reticencia se utiliza para agravar la situación de los acusados, la pena es más grave. ¿Lo entiende usted a eso? ¿Jura por sus creencias decir la verdad? Sí, doctor. Tome asiento. Me va a decir su nombre y apellido completo. Su número de documento. 16.173.722. ¿Cuántos años tiene? 58. Señoría, no se escucha el testigo. Sí, sí puede acercarse al micrófono o... Sí, ahí doctor. está. Sí. Si usted quiere se puede sacar el barbijo, sí, porque tenemos la distancia. ¿Su domicilio? Calle Tuyutí y Pasaje San Antonio, barrio Cochangasta. Señor Garay, usted ha sido ofrecido como testigo en esta causa en la que se encuentran acusados los señores Dardo Nicolás Gordillo, Helio Gonzalo Marcial, Jorge Marcelo Leguiza, Ramón Alberto Leguiza, Rodríguez Adriana Mabel, Bravo Nadia Soledad, Luna Ivana Karina y Miranda y Marcos Antonio por un supuesto hecho de homicidio y por supuestas lesiones del que habría resultado el fallecimiento del señor Garay y Emanuel Esteban. ¿Usted tiene algún parentesco? ¿Usted es el papá de Manuel Garay? Yo soy el padre de Manuel Garay. Bien, el tribunal va a valorar su testimonio teniendo en cuenta esta situación.
Usted es un testigo ofrecido, doctora, el señor Garay lo ofreció el doctor Vidal. Sí. Usted es un testigo ofrecido por la defensa, así que en primer término le va a formular las preguntas del abogado Vidable. Tiene la palabra, doctor. Gracias, señor presidente. Buen día, señor. Buen día, doctor. Señor, ¿usted sabe o le consta si su hijo realizó estudios médicos previo al ingreso a la escuela de cadetes? Positivo, psicofísico, todos los médicos, él había salido apto. ¿Recuerda la fecha aproximada donde realizó estos estudios? No recuerdo. ¿Usted habló con algún funcionario de la escuela de cadetes para que le permitan el ingreso a su hijo con 18 años? Con el comisario Gómez, comisario general Santiago Gómez, hablé yo. ¿Nos puede relatar un poquito? Sí, fue en la mañana, aproximadamente entre las 11:30 y 12. Fui con mi hijo y pedí ser anunciado al general Gómez, como le digo yo. Bueno, él me atendió y yo lo único que le pedí al comisario Gómez es que lo inscriba a mi hijo. El comisario Gómez lo único que hizo es cumplir la ley. La ley dice que debe ingresar con 18 años Mi hijo iba a cumplir 4 meses después de 19. Posteriormente el comisario Gómez lo habla al comisario Marcelo Leguiza, Ramón Leguiza, y a un comisario más, que no me acuerdo en este momento, y dijo que podía estar inscripto. Eso fue todo el diálogo, fue un diálogo de 5 minutos. Bien. Porque la ley exige que tiene que ingresar de 18 años. Mi hijo estaba legalmente apto para ingresar. Bien, ¿usted lo vio a Emanuel Garay ese día, el primer día del ingreso a la escuela de cadetes? ¿En la escuela me dice usted o a dónde? En algún lugar, en su casa, en la escuela. No, sí, a sí. mi casa. Bueno, pues, le voy a desarrollar lo que pasó esa mañana. Esa mañana nos levantamos todos a las 4 de la mañana. Emanuel se bañó, bueno, todos se bañamos esa mañana y él se empezó a afeitarse y vestirse para irse a la escuela. A las 5 él ya había partido hacia la escuela. Si se refiere a la mañana, eso fue y se fue bien sano. Después bien lo vio. Alegre, bien se fue. ¿Lo vio después en algún otro momento del día? Bueno, por eso digo, lo transcursamos en lo que va del día. Ajá. Él viene a las 13:45, llega a mi casa, 13:45. Venía en barzaventero, sucio, tenía 2 camisas únicamente. Yo me puse a lavar las camisas y plancharlas, secarlas y plancharlas para que vuelva, porque la orden era que tenía que volver a las 2:30. Bueno, a las 2:20 aproximadamente le pide a uno de mis hijos que trabaja en el ejército que lo lleve, porque en la escuela le había dicho un uniformado que no podía ir en la moto porque era una moto nueva, no tenía un año esa moto, porque no le gustaba, no sé, o por la patente, pues no quería que vaya en la moto. Entonces lo llevo mi hijo. Él lo lleva y lo deja en la escuela. Después, o sea, yo me voy a la tarde, como a las 6 de la tarde ese día, a buscar 2 camisas más, a comprar. Como a las 8:30 me llama mi nuera de que mi hijo había tenido un problema en la escuela y que estaba internado. Fui directamente, dejé lo que estaba con las camisas en la mano y me fui al hospital, a donde fui directamente a terapia, donde me atiende el doctor y me explicó lo que estaba pasando. En el hospital, ¿usted le iban informando sobre el tratamiento que iba recibiendo Emanuel? Sí, el estado de él era gravísimo. Según el doctor que nos daba el parte, era gravísimo. Era crítico, no sabía qué pasaría. Y ha seguido pasando los días.
¿Sabe usted si le realizaron diálisis a Garay? ¿Hermano Garay? No. No sabe. ¿Sabe usted si lo vio algún cardiólogo? No sé, doctor. Mire. No sabe. ¿Usted estuvo al momento de fallecer, hermano Garay, en el hospital? Sí, yo tuve. ¿Y le dieron a usted un certificado de defunción en el hospital? El día que muere mi hijo, la madrugada del día sábado, y ha sido entre la 1 o 2, por ahí, cuando muere, hubo una reunión de los médicos, no sé, 20, capaz que, no sé si todos eran médicos, pero estaban todos ahí. Estaba el director del hospital, el doctor París, el doctor Arroyo, muchos médicos que no recuerdo. También había enfermeros, también estaba el doctor Ascur, la ministra de Salud, y también estaba el director del Hospital Fernández de Buenos Aires, el doctor Ignacio Previgliano. Tuvieron ahí, él le explicó todo como todos hablaban ahí, pero él dijo: yo no quería que a mi hijo lo abran. Yo como policía he visto montones de autopsias y no quería ver que yo le decía a los médicos que no. Y entonces me dice el doctor Previgliano, me dice: mire, señor Garay, dice, esto es un homicidio, dice, esto no es un accidente, a su hijo lo han llevado a esta situación. Por eso usted tiene que hacer la autopsia, que después solicitamos la misma. ¿A usted le dieron un certificado de defunción o no? Ya no me dieron. Pido la Ya palabra. lo contestó. Yo no vi ni me dieron nada. Pido la palabra. Deje constancia, por favor, que no le dieron Tiene la certificado. palabra, doctor. Voy a interrumpirlo al interrogatorio, a solicitarle al tribunal que, con apego al artículo 149 de la Constitución Provincial, que da protección a la víctima, el señor lo es como derechohabiente, se le mantenga el respeto y se le pregunten cosas relacionadas con el hecho en sí, a fin de evitar la revictimización. Sí, es así, doctor. Sí. El señor Garay es víctima, que es su hijo el que ha fallecido, con lo cual usted tiene que respetar esos derechos y hacer preguntas concernientes y con el respeto que se merece. Sí, por supuesto. Ya lo contestó al Tiene- tema de tiene, la defunción. Tiene todo mi respeto, señor Garay. Disculpe si mi pregunta en alguna manera lo revictimiza. El certificado de defunción, contestó el testigo que no se lo dieron. Y eso solicito que conste en acta, por favor. El certificado de defunción me lo dan cuando le hacen la autopsia, después, ¿cierto? Después que le practica, ahí sí, Deje todo, Conste en acta. doctor. cuando Señor, termina. ¿Recibió usted algún tipo de amenaza en relación a esta causa? Telefónica, no. Esos días de la posterior, ¿cierto? Sí. He tenido motos principalmente, ¿cierto? Que las tenía percibidas. Yo salía y eran 2 motos, cilindros de 450, tipos de barro, tipo como 30 años. Que eso yo lo sufrí con mi padre tenía miedo que lo maten. Él tenía 80 años, pero no ha sido acá, sino en el interior, allá en el campo. Le agradezco, no tengo más preguntas, señor Garay. Bien. Doctor Alcázar, ¿va a formular preguntas? Gracias, señoría. Bien. Doctor Rojas, Sin pregunta, su señoría. doctor Carreño. Sí, gracias, presidenta. Sí, voy a formular preguntas. Disculpe, doctora. La oficial Luna se le corta internet. ¿Pero está conectada? No. ¿Escucha? ¿Se está escuchando o no está escuchando? Espero un minutito que está una de las acusadas sin la conexión. Vamos a esperar un minutito, señor Garay, porque una de las acusadas está conectada de
de manera remota porque tiene problemas con el embarazo y ahora perdió la conexión de internet. Ya solucionamos eso y continuamos. Bien. Ahí está, doctor. Continúe, doctor Carreño, ya retomó la conexión. Gracias, presidenta. Señor Garay, buen día. Buen día, doctor. ¿Conoce al doctor José Alfredo Arroyo? Lo he visto, sí, ¿Tomó contacto verbal con él? en el hospital, sí, él nos daba los informes. ¿El doctor José Alfredo Arroyo le comunicó la razón de la muerte de su hijo Emanuel Garay? Era le explico así, una falla multiorgánica y una deshidratación aguda. Eso es lo que he entendido yo. Nada más, presidenta, gracias. Doctora Ascuya, No tengo preguntas, señora Presidenta. el Ministerio Público Fiscal. Señor Garay, antes que Emanuel se haga los estudios requeridos oficialmente, digamos, por el Centro Médico Policial, ¿cómo era en general la salud de Emanuel? Mire, yo tengo 4 hijos. Ninguno de los hijos conoce un hospital, una clínica. Yo tengo labor social de APO. Después que murió Emanuel, yo estuve esperando un año para que pidan, ¿cierto?, la historia clínica en APO. No pasó y después tuve que renunciar. Mi hijo, en julio, dejó el profesorado de historia. En julio. En las vacaciones. Ahí para rendir para la escuela. Él se preparó 6 meses. Él iba 3 veces al gimnasio por la semana. De mi casa al parque de la ciudad hay 3 kilómetros. Él lo hacía diariamente, de trotar 6 kilómetros, porque son 3 y 3. Yo los caminaba, él los trotaba. Esa era la vida de él. Era un cuerpo atlético. No hay acá tan delgado. Él se preparó 6 meses entre 5 meses y 6 para rendir. Y todo le rindió bien. Él era una persona sana, no hay ni un antecedente, no tenemos. Gracias a Dios, mis hijos son sanos. Para que tengamos más o menos una idea, don Garay, ¿qué peso aproximado tenía Emanuel cuando iba a ingresar, a iniciar el curso? Miren, en realidad yo no lo sé, pero él medía 1,70 m, y él siempre ha sido delgado, o sea, ha sido flaco. No, sinceramente no sé cuánto puede, pero aproximadamente no creo que ya tenga más de 75 kilos, no creo. ¿Más de 75, no? No creo, no. Deje constancia, por favor. Deje constancia del peso. ¿Qué dice el testigo? Déjelo, constancia. Aproximadamente. No sé, porque nunca lo pesamos nosotros. Está bien. Durante el tiempo que estuvo internado, los médicos le comentaron cómo era, si estaba funcionando o no la función renal de Emanuel. Ellos me decían que al haber una falla multiorgánica, es que los músculos largan algo así como una rexina, ¿cierto?, que la contamina el cuerpo y confunde a todos los órganos. Eso es lo que me explicaban casi siempre, ¿verdad? Y que eso era algo muy difícil de curar. El comisario general Páez, que era jefe de policía en ese momento, él me ofreció de traer médicos de Catamarca. Vino un especialista, un doctor Godoy, que él era especialista en cadetes, estaba en varias provincias
atendiendo. Y él dijo que era un caso muy delicado el mío, que muy pocas veces se podían salvarlo. Que vino por una noche, bueno, ellos se encargaron de ir a buscarlo y llevarlo. No tengo más preguntas, gracias, señor presidente. ¿No? Doctor Leiva. Gracias, no voy a hacer preguntas. Doctor Brizuela. Muchísimas gracias, señora presidenta. Buen día, señor Garay. Buen día, doctor. Bueno, principalmente me ha sentido pésimo por la muerte de su hijo. Señor Garay, en su declaración dijo que tiene un hijo en el regimiento, ¿no? Sí, es un hijo militar. ¿Cómo se llama? Franco David Garay se llama. Tiene 10 años aproximadamente de antigüedad. ¿Qué jerarquía ostenta en el regimiento su hijo? Él es cabo. Cabo. Señor Garay, su hijo, Emanuel Garay, ¿se ha postulado, se ha inscrito para ingresar al regimiento? Nunca, no. No, él quería ser, yo soy su oficial mayor de la policía, ¿eh? Él quería ser su oficial superior, o sea, la carrera de oficiales. Hay dos carreras, la carrera suboficial y la carrera de oficial. Él quería ingresar en la carrera de oficiales. Nada más, señor presidente. Muchas gracias, señor Garay. Doctor Gómez. Muchas gracias, señora presidenta. Buen día, don Garay. Buen día, doctor. Usted al mediodía refiere que lo vio a Emanuel Garay. Sí, a las 2:15 de la tarde. ¿Usted apreció alguna circunstancia, usted a simple vista, de Emanuel Garay, de su estado de salud, que ameritara llevarlo al hospital? ¿Usted? No, incluso yo le pregunté, ¿te sentís bien? ¿No te sentís bien? Porque él si no pasaba el periodo de adaptación, creo que le llaman, no hay una forma de llamarlo de adaptación porque tendría que ser de muy poco. Generalmente cuando yo he estado, lo primero que hace es presentar a todos los oficiales y nunca se los bailan ni en la mañana ni en la tarde. No, yo le pregunté si se encontraba bien, lo único que me dijo que estaba muy caloroso, nada más. Muchas gracias, don Garay. No, por favor, doctor. No tengo más preguntas. Deje constancia, por favor, de la pregunta. Doctor Vidal, está todo siendo grabado. Bien. Reitero que no se puede dejar constancia Bien, de doctor. absolutamente todo Bien, lo que doctor. conteste. Doctor Antunes. No, mi respeto y mi pésame al señor Garay y no voy a formular preguntas. Bien. Gracias, doctor. ¿Alguna aclaración? Señor Garay, ya está desocupado, se puede quedar con su abogado Bueno. a presenciar el debate. Bueno, yo por último quería decirle a los colegas que están acá imputados que yo he confiado. Y confío la vida de mi hijo en ustedes. He confiado la vida. Y mi hijo, yo lo he ido sano. Y ustedes me lo van a entregar en un cajón. Yo hubiera muerto por su hijo de ustedes. No solamente por el hijo de ustedes, sino por cualquier persona como policía. Hubiera muerto por defenderlo. Ustedes ni agua les daba. No estamos en el desierto. Todos tenemos hijos. Yo creo que la mayoría de los que estamos acá tenemos hijos. No. Esto va a ser una carga que no sé hasta cuándo voy a poder aguantar. Gracias a todos. Tranquilícese, ahí le van a dar un poquito de agua. Se puede quedar a presenciar el debate. Y haga comparecer al próximo testigo.
Buen día. Ha sido usted citado como testigo y como testigo tiene la obligación de decir lo que sepa y aquí se le pregunta. El Código Penal reprime con prisión a quien se pronuncie con falsedad o reticencia. Si esa falsedad o reticencia se utiliza para agravar la situación que ya tienen los acusados, la pena es más grave. ¿Lo entiende usted de eso? El del falso testimonio está obligado a decir la verdad. Sí, eso sí, eso vengo. ¿Jura por sus creencias decir la verdad? Sí, juro. Tome asiento. Dígame su nombre y apellido completo. Luis Juan Carlos Pereira. Su número de documento. 14.616.045. ¿Cuántos años tiene? 58. Su domicilio. Oidor Matienzo, sin H, 35, Barrio Municipal. ¿A qué se dedica? Médico. Usted ha sido ofrecido como testigo en la presente causa en la que se encuentran acusados los señores Dardo Nicolás Gordillo, Helio Gonzalo Marcial, Jorge Marcelo Leguiza, Ramón Alberto Leguiza, Rodríguez Adriana Mabel, Bravo Nadia Soledad, Luna Ivana Karina y Miranday Marcos Antonio por un supuesto hecho de homicidio y supuestas lesiones que habrían ocurrido el día 5 de febrero del año 2018, del que resultó el fallecimiento del señor Garay Emanuel y supuestas lesiones de los señores Muñoz Ruiz Selva Natalia, Lobo María de los Ángeles, Mercado Marcelo Emanuel, Oro Jorge Santiago, Quinteros Chumbita María de los Ángeles, Maya Tejada Hernán, Oropel Luis Oscar, Oviedo Iván Matías, Argañarás Walter, Bustos Daniel Alejandro, San Martín Florencia, Silva Artaza Rodrigo, Vanega Tamara Maribel, Juárez Mayra Elizabeth, Carrizo Garay Luciana. Respecto de todas estas personas que le acabo de nombrar, tanto de los acusados como las supuestas víctimas, ¿tiene usted algún tipo de relación de amistad, enemistades, acreedor, deudor, pariente? Bueno, usted ha sido ofrecido como testigo por la defensa, por el abogado Vidable, así que en primer término le va a formular preguntas él. Tiene la palabra. Gracias, señor presidente. Buen día, señor. Buen día. Doctor, ¿nos puede contar en dónde trabajaba usted en el año 2018? En el año 2018 yo estaba a cargo de la Dirección de Emergencia del Ministerio de Salud Pública, gestión de la doctora Díaz Bazán. ¿Tuvo algún tipo de intervención en la escuela de cadetes de policía ese año? ¿Qué tipo de intervención? Sí, le tocó participar o intervenir como médico en febrero de 2018. No, únicamente el día 5. ¿Puedo relatar cómo sucedió, cómo llego yo a esto? Sí, por favor. El día 5, no recuerdo qué día de semana era, aproximadamente entre las 22 y 23 horas, yo me encontraba haciendo turno para cargar combustible en una estación de servicio del centro, Dalmacio Vélez y Copiapó, cuando recibo una llamada telefónica por parte de la señora ministra, en esa época la doctora Judith Marisa Díaz Bazán, donde me pedía que por favor me llegara por la escuela de cadetes. Lo que yo entendí que la doctora me dijo era que había personal intoxicado. Entonces le digo que estaba por cargar combustible, me dice, bueno doctor, en cuanto cargue combustible, por favor lléguese a ver qué es lo que pasa. Trato de agilizar el trámite, cargo combustible, me dirijo a la escuela de policía. Cuando llego a la escuela de policía me dicen que exactamente no era ahí donde estaba la gente, sino que estaban en el centro médico policial. Cuando llego al centro médico policial me encuentro con una doctora, si mal no recuerdo, de apellido Fernández.
Y ahí ella me dice, yo le pregunté qué pasó, con qué se habían intoxicado las personas. Y me dice, no es intoxicación, es un personal que está afectado por una deshidratación. Nada que ver, deshidratación con intoxicación. Bueno, ingreso y encuentro varias personas jóvenes, masculinas y femeninas, sentado en todo lo que hace el corredor de la sala de espera del Centro Médico Policial. Me dirijo a un consultorio a hablar con ella para preguntarle qué era lo que había sucedido, y me comentó que desde la mañana esa gente estaba recibiendo práctica o instrucción de orden cerrado, algo así me comentó. Yo no entiendo mucho la jerga policial de qué es lo que es instrucción de orden cerrado, movimiento vivo, esas cosas no. Y que había varios chicos que en ese momento eran aspirantes a cadetes con un estado de deshidratación. Y ahí ella me comenta que ya durante el transcurso de la mañana, tipo mediodía, y transcurso de la siesta y tarde, ya habían sido hospitalizados algunos, con los cuales yo no tuve ningún tipo de relación o contacto con esos pacientes. Entonces me aboco, juntamente con ella, a examinar a los pacientes que quedaban, que eran aproximadamente, si pasa que pasó mucho tiempo, y no voy a decir números certeros, sino aproximados. Habrán sido 60 chicos, 62 chicos, entre masculinos y femeninos. Bueno, me habilitan un consultorio, pido a la persona responsable del Centro Médico Policial que me asigne 2 efectivas femeninas para que se hagan presentes en el consultorio para yo poder evaluar el estado físico, no de los masculinos, sino de las señoritas, de las femeninas. Bueno, comienzo a revisarles, le empiezo a hacer los controles de los signos vitales, la evaluación física de cada uno de ellos, el interrogatorio, a lo que nosotros llamamos anamnesis, cómo estaban, cómo se llamaban, cuántos años tenían, qué sentían, qué signos y síntomas tenían. Es lo que nosotros preguntamos cuando interrogamos a un paciente para obtener síntomas y signos del paciente para de ahí poder llegar a un diagnóstico o aproximadamente a un diagnóstico. Nosotros los médicos utilizamos siempre la clínica. ¿Qué es la clínica? Los signos y los síntomas que el paciente presenta. Con los signos y los síntomas que el paciente presenta, nosotros elaboramos o tenemos el 80% del diagnóstico del paciente. El 20%, por lo general, o lo confirma o lo refutan los estudios complementarios. ¿Se entiende lo que son los estudios complementarios? Análisis de sangre, de orina, radiografía, tomografía, todo lo que se hace en el área hospitalaria. ¿Sí? Entonces, empiezo a llamar a las señoritas primero, y bueno, la mayoría presentaba, no voy a decir porcentaje porque no me acuerdo, la mayoría presentaba signos de deshidratación leve a moderada. ¿Por qué digo leve a moderada? Porque eran pacientes que estaban vigiles, estaban orientados en tiempo, espacio y persona. ¿Qué quiero decir con esto? Vigil, que estaban despiertos. Orientados en tiempo, espacio y persona quiere decir que ellos sabían quiénes eran, dónde estaban
¿Y qué hacían? ¿Se entiende? O sea que desde el punto de vista neurológico ellos estaban bien. Lo que sí tenían signos de deshidratación. ¿Por qué digo que sí tenían signos de deshidratación? Porque al sacar la lengua tenían la lengua seca. Al evaluar la conjuntiva de los ojos, la conjuntiva de los ojos estaban disminuidos en cuanto a la humedad y tenían signos de deshidratación en la piel, porque la piel no tenía la humedad ni la textura de un paciente normal. Y caminaban con un poquito de dificultad porque decían ellos que estaban muy cansados, que tenían muchos calambres, ¿sí? Ante esa situación, llegamos a la conclusión de que los pacientes estaban deshidratados. Entonces me pongo en contacto con la señora ministra, le cuento la situación, la señora ministra me dice, ¿qué necesita? Le digo, necesito que urgente me envíe 60 dosis de sales de rehidratación oral. Cuando yo llego, en el momento que yo llego al centro médico, observo que todos los chicos estaban consumiendo líquido, agua mineral. Entonces mando a pedir a la farmacia del ministerio 60 dosis de sales de rehidratación oral para ayudar a reponer todos los electrolitos que se pierden cuando hay una actividad física y uno transpira mucho, ¿sí? Electrolitos que son elementos que en el medio interno de un paciente son muy importantes, tales como sodio, potasio, calcio, magnesio, manganesio, zinc, todo ese tipo de oligoelementos son necesarios para el buen funcionamiento de lo que nosotros los médicos llamamos el medio interno de un paciente, ¿sí? Bueno, entonces me dijeron que sí, que no había ningún problema, que envíe un transporte para llevar las sales de rehidratación. Hablo con el responsable del centro médico policial, me dice, doctor, ahí tiene una camioneta. Sí, le digo, pero yo no voy a ir, yo necesito que usted mande una camioneta a traer las dosis de sales de rehidratación oral. En menos de 10 minutos la camioneta fue, volvió con las 60 dosis y algunas había que prepararlas en 1 litro con agua y otras ya venían diluidas. Entonces las repartimos a todos los chicos y lo que yo les pedí era de que no la tomaran de golpe, que la vayan tomando, como nosotros decimos, de a sorbitos, de poquitos, 2, 3 tragos, paren un poquito, 2, 3 tragos. Hasta ahí es hasta donde yo intervine, hasta ese momento. Después había 2 o 3 pacientes que yo pensé que necesitaban una internación, aunque sea una internación abreviada. Y ante la duda, yo pedí de que se trasladen esos 3 pacientes a la Guardia Central del Hospital Veraballo. Y ahí yo pierdo contacto con ellos. Doctor, sí. La deshidratación, usted dijo que la mayoría de los chicos deshidratación leve a moderada. Sí. Porque, ¿qué otro tipo de deshidratación puede haber, además de leve y moderada? Grave. Grave. Y una deshidratación, de estos 3 chicos me dice que ante la duda los llevó al hospital, los hizo llevar. ¿Qué pasó con esos 3 chicos que se paró? Sí. Fueron enviados a la Guardia Central del Hospital Veraballo para una mejor atención, porque imagínense, yo en un consultorio de un centro médico policial no tengo todos los elementos, ni tengo un laboratorio como para hacer un análisis de sangre, un análisis de orina, para determinar cómo está en ese momento el medio interno del paciente. Por eso había que derivarlo al hospital. Fuera de esa deshidratación leve o moderada que vio en la mayoría, ¿vio alguna otra cuestión no. en particular? No. No tengo más preguntas, gracias, doctor.
Doctora Alcázar. Sí, gracias, su señoría. Doctor Pereira, ¿nos puede comentar los síntomas de la deshidratación grave? ¿Los síntomas de la deshidratación leve? Grave. ¿Cómo? Por favor. De la deshidratación grave. La deshidratación grave. Bueno, son pacientes que uno los observa y ya se da cuenta que la deshidratación es grave. O sea, porque hay pérdida de fuerza, pérdida de la tonicidad muscular, puede haber fuga de ideas, que se llama, puede haber pérdida de la conciencia, puede haber baja de presión arterial, aumento de la frecuencia cardíaca, aumento de la frecuencia respiratoria, disminución de la función renal. Que eso ya es más para un área hospitalaria, precisamente para una terapia intermedia o una terapia intensiva. ¿Una deshidratación grave puede llevar a la muerte a una persona? Sí, depende, depende del organismo del paciente, porque hay pacientes que siendo jóvenes son muy resistentes y su organismo, al ser joven, al ser organismos vírgenes, procuran luchar para defenderse. No es lo mismo tener un paciente adulto, joven, con una deshidratación grave, sin patologías de base, a tener un paciente adulto mayor con una deshidratación grave y con patologías de base. Que cuando digo patologías de base, estoy hablando de pacientes con insuficiencia cardíaca, algún tipo de insuficiencia respiratoria, algún tipo de insuficiencia renal, algún tipo de insuficiencia hepática. ¿Se entiende? Deje constancia, por favor, de la pregunta y la respuesta. ¿Perdón? Cuando usted nos dice, doctor, pérdida de la conciencia como signo de la deshidratación grave, ¿se refiere a desmayos? ¿Se refiere a qué, perdón? ¿A un desmayo? Sí, puede haber desmayo por baja de la presión arterial. No tengo más preguntas, señorita. Doctor Rojas. Muchas gracias, señoría, pero no voy a formular preguntas. Bien, doctor Carreño. Sí, gracias, presidenta. Buen día, doctor. Buen día, señor. Para que me ilustre, cuando uno experimenta una deshidratación grave, sí, ¿el cuerpo humano pierde peso o gana peso? No, pierde. Gracias. No más preguntas, presidente. Doctora. Sí, pregunta, señora juez. Se los fundamentos, si usted quiere. Mi peso corporal en este momento es 1. Si yo me deshidrato, ¿qué quiere decir deshidratar? Perder líquido, perder volumen de líquido. Obviamente que al perder el volumen de líquido, mi peso no va a ser el mismo. Ministerio Público Fiscal. Sí, doctor. Estamos hablando de esta gente que usted observó ese día. Se trataba de gente joven. Sí. Una deshidratación grave en este tipo de pacientes jóvenes puede ser mejorada en 2-3 horas hidratándose esas personas, porque usted dice cuando llegó se estaban hidratando. ¿Hidratándose en qué lugar? Usted dice que estaban ingiriendo agua mineral cuando llegó usted. Sí. La pregunta es esa. En el ámbito extra hospitalario es un poco complicado compensar un paciente con una deshidratación grave en el ámbito extra hospitalario, porque yo le estoy haciendo aporte de líquido únicamente. Mientras que si yo lo tengo
en un hospitalizado, en el área hospitalaria, yo ya tengo un análisis donde yo veo lo que se llama el guionograma, donde veo los valores del sodio, potasio, calcio, magnesio, etcétera, y de acuerdo a esos valores, si están bajos, yo ya puedo empezar a reponer esos electrolitos, pero en el ámbito hospitalario, no en el extrahospitalario. Deje constancia, por favor. El tema, ¿en qué tiempo, hablando, cierto, en forma prudente y razonable, podría hacer efecto esas sales hidratantes que se les proporcionó en relación al estado en que usted lo encontró a los chicos e ingieren esas sales hidratantes? ¿En qué tiempo más o menos se puede notar una mejoría, doctor? Hay que tener en cuenta que no todos los organismos responden de la misma forma, ¿sí? Entonces yo en este momento no le puedo decir en 1 hora, en 20 minutos, en 15 minutos, en 3 horas, en mediodía, en un día. Porque si yo lo diría, estoy incurriendo en algo que no es correcto. Depende de cada organismo. Cómo asimila el organismo. No todos los organismos asimilan de la misma forma el aporte que nosotros le estamos haciendo. Por ejemplo, me voy a salir un poquito. En el caso de un paro cardíaco, no es lo mismo reanimar un paciente adulto joven, adulto mayor, adulto joven con patología de base y adulto mayor con patología de base. Los organismos no responden lo mismo a lo que nosotros llamamos soporte vital. Y no es lo mismo hacer RCP básico que hacer un RCP avanzado con soporte vital. El RCP básico es el que yo puedo hacer en este momento sin tener nada. El avanzado con soporte vital es cuando ya llegó la ambulancia con el equipo médico y con todos los elementos que yo necesito para procurar hacer reaccionar ese corazón que está parado. Y no todos los pacientes responden de la misma forma. Porque hay pacientes que en un solo ciclo de medicación que yo hago en un paciente en parada cardiorrespiratoria, el corazón se estimula y vuelve a funcionar. Y hay veces que hago 3, 4, 5, 7, 10 ciclos y el corazón no arranca. Por eso dependen de los organismos. Eso no le puedo decir el tiempo. Cuando un paciente entra al estado de deshidratación grave, ¿en qué estimación haría usted que se podría comenzar a afectar la función renal de ese paciente? El riñón es un órgano muy generoso. El riñón es el filtro del organismo. Fíjese usted que el filtrado normal de un riñón es de 30 mililitros por hora de orina. Yo eso lo tengo que tener como referente cuando yo recibo un paciente con una deshidratación. Yo lo primero que tengo que hacer en el área hospitalaria es colocar elementos que me sirvan de testigo a mí para poder evaluar si ese paciente responde o no responde al tratamiento que yo estoy instaurando. Por eso coloco una sonda nasogástrica para controlar la evolución de la secreción del estómago, una sonda vesical para controlar la función renal. Si a mí en 1 hora ese riñón no me filtra 30 mililitros, ese riñón está entrando en falla renal. La deshidratación grave puede desembocar en una oliguria. ¿Una qué? En una oliguria, o sea, la falta de capacidad para producir la orina. Sí, seguro.
El riñón, dije que es un órgano muy generoso. Y de acuerdo a la cantidad de orina que secreta por hora el riñón, yo puedo ir evaluando si ese riñón se mantiene estable o si ese riñón se está deteriorando. ¿Sí? ¿Qué es la oliguria? La oliguria es la disminución del volumen normal de la orina, tomando como tiempo promedio 1 hora. Por eso decía que un riñón en función normal me tiene que drenar 30 mililitros por hora de orina. Si me disminuye esos 30 mililitros en orina, supongamos que en vez de 30 me drena 15 o 20 mililitros de orina en 1 hora, ese paciente está oligúrico. Y cuando en 1 hora no me secreta absolutamente nada de orina, ese riñón claudicó. Eso se llama anuria. En medicina, A es no. No filtra orina. Eso es anuria. Oliguria cuando filtra menos del valor normal. ¿Qué le significa, del punto de vista científico médico, una CPK que pasa los 43.000 en números? No le podría decir porque no hago medicina interna. No tengo más preguntas, gracias, doctor. Doctor Leiva. Gracias, no voy a preguntar. Doctor Brizuela. Buen día, doctor, ¿cómo le va? Excelente la explicación, doctor. Todos los días aprendemos algo nuevo nosotros. Doctor, usted habla de electrolitos, si no me equivoco, sin término, y dice que es cuando una persona realiza actividades físicas y lo pierde. Es decir, toda persona cuando, la pregunta mía es, ¿toda persona cuando realiza actividad física pierde electrolitos? Sí. Es decir, transpira, ¿sí? Pierde líquido. Justamente transpiramos y eliminamos los electrolitos. Usted vio, cuando juegan al fútbol, se seca la transpiración, queda la ropa blanca, sí, manchada. Bueno, eso es sal, es sodio. Les da calambre. ¿Por qué les da calambre? Porque pierden potasio. Por ahí se sienten que se desmayan. Yo les hago un hemoglucotest para hacer un control de glucosa en sangre o de azúcar en sangre y me da que tiene baja. Si yo juego, si un partido está estipulado que se va a jugar 90 minutos, 45, descansamos 15, 45, no pasa nada. Pero si yo hago jugar un equipo 90 minutos seguidos, algo va a pasar. ¿Qué? No sé. Algo va a pasar. Porque no es normal. Conste en acta, señor. Doctor, la última pregunta, en cuanto a la deshidratación o rehidratación, cuando uno toma agua, uno puede, la pregunta mía, depende del organismo cuánto necesita una persona para hidratarse o no cuando hace ejercicio. ¿Usted se refiere a tiempo? Sí. Por ejemplo, si yo hago ejercicio y tomo un poquito de agua y otros necesitan mucho más agua o menos más agua. O depende, más cosas, depende el tiempo que yo estoy desarrollando actividad física y depende el rigor de la actividad física. Porque yo puedo salir a correr, yo me canso y me siento a descansar. O tengo sed y tomo agua y pasa. ¿Se entiende? Sí, sí, se entiende. Última pregunta, doctor. Usted hizo una explicación sobre la deshidratación severa, sí, que depende del organismo del ser humano, sí, y que no es lo mismo una persona mayor con patología, una persona joven o una persona... Yo le pregunto, ¿tampoco no es lo mismo tener una persona joven con una patología previa y una deshidratación grave? ¿También es grave? Y es probable, depende de la patología. Por ejemplo, si yo tengo un paciente con una insuficiencia cardíaca, yo sé que ese paciente no lo tengo que forzar. Yo, médico, sí, yo sé que no lo tengo que forzar.
porque el paciente no me va a aguantar. Deje Pero eso constancia, es por favor. teniendo yo prueba científica de que el paciente tiene una patología insuficiencia sí, cardíaca, por ejemplo. Muchas gracias, doctor. Nada más, señor presidente. Muchas gracias, señora presidenta. No tengo preguntas. Una sola pregunta. ¿Cómo le va, doctor? ¿Cuál Buen es su día, especialidad? señor. Disculpe. ¿Perdón? Perdón. ¿Cuál es su especialidad? ¿Usted es médico clínico, médico especialista? Yo me recibí de médico, hice una pasantía en clínica médica y luego hice un practicanato en el servicio de trauma shock y ahí me enamoré de las ambulancias. Y a partir de ese momento empecé a hacer emergencia. ¿Y usted? Hasta el año 2015, que la doctora Judith Díaz Bazán me convoca para hacerme cargo de la dirección de emergencia de la provincia. Ok, nada más, señora presidenta. Gracias. Está desocupado, doctor. Le agradecemos que haya venido a colaborar. Que tenga un buen día. Por favor. Hasta luego. Muchas gracias. Permiso. Una pregunta, ¿hago un cuarto intermedio acá? Sí, pero le voy a dar medio, sí. A todas las partes las partes que solicitaron la inspección judicial se va a realizar en este momento porque ya no tenemos más testigos en el día de la fecha. Así que el tribunal se va a trasladar a los lugares que se ha solicitado la inspección, que es la Escuela de Cadetes y el Centro Médico Policial, creo. Son los dos lugares en los que se ha solicitado la inspección judicial. A todas las partes les pido que en un lapso de 30 minutos el tribunal ya va a estar constituido ahí para continuar la audiencia. Así que hacemos un cuarto intermedio acá y retomamos en la Escuela de Cadetes. Son las 10:30, estamos todos ahí para continuar con la audiencia. Tenemos un domicilio del lugar laboral en el sur, la doctora. Es que los necesitaría con urgencia para hacerla. Claro, ¿usted los tiene ahora en este acto para que lo informe? Precisamente en este acto no, pero ya al finalizar ya se lo doy. Estamos finalizando ahora en este momento. Ahora estamos leyendo la lista de los testigos que van a deponer. El testigo que está en la ciudad de Salta, que es Ortega, ha manifestado que va a deponer de manera remota. Entonces se va a constituir un funcionario policial para constatar la identidad y se va a hacer de esa manera su declaración. Ya le doy, está en la cartera de mi clienta y está el domicilio laboral, a ver si tenemos suerte le podemos contactar a la doctora. Bien, ese sería el último día de que se van a tomar los testigos. Con ese día finalizaríamos con la prueba testimonial. Y los alegatos se harían a la semana próxima, teniendo en consideración que el doctor tiene audiencia, se harían el jueves 26, ¿quedamos, doctor? Sí. El jueves 26 vamos a empezar bien temprano en la mañana, porque son muchas las partes. El tribunal va a fijar el plazo en el que va a alegar cada una de las partes, teniendo en cuenta lo que establece el código, y para que en la misma jornada se finalice con los alegatos. Bien, damos por finalizado entonces esta audiencia, hacemos un cuarto intermedio para el día 17 a las 16 horas. Solamente copia del acta, señora presidenta. Sí. Solicito la palabra brevemente, solamente para que el excelentísimo tribunal tenga en cuenta de que, digamos, del horario que se va a llevar la discusión final. Si tenemos en cuenta el código de procedimiento, son 2 horas por cada parte, 8 horas sería para la parte acusadora, tanto pública como privada. Lo que dejaría, digamos, para esta parte, digamos, si teniendo en cuenta que es una de las últimas en alegar, quisiera que se considere, digamos, la prolongación del tiempo y el cansancio que puedan tener todos los presentes a la hora de escuchar, simplemente para ejercer, digamos, plenamente el alegato. Nada más, consideración. Sí, doctor, el tribunal va a disponer el tiempo. Si bien el código establece plazos máximos que no son acumulativos, el tribunal tiene la facultad de disponer el tiempo que va a alegar cada uno. Se les va a informar el tiempo en la próxima audiencia que va a tener cada uno para alegar. Por supuesto, se va a tener en consideración que el Ministerio Público Fiscal viene acusando a 8 personas, el tiempo va a ser más extenso
que tal vez el del doctor Antunes, que tiene una sola persona por alegar, igualmente el doctor Vidable, que tiene 4 personas. Entonces el tribunal, con las facultades que nos confiere el código, va a disponer teniendo en cuenta esas situaciones particulares de cada una de las partes. Que tengan un buen día, nos vemos el martes. Igualmente. No se retiren hasta que no firmen el acta.